más objetos, tiene que recordar más información, porque solamente recordar por recordar o atender por atender no tiene mucha importancia, sino que lo que importa acá es que finalmente el resultado de estimular cognitivamente sea que la persona pueda hacer un poco mejor sus actividades de la vida diaria. Y, por supuesto, mejorar ese sentimiento de eficacia en sí mismo, es decir, que las personas mayores puedan percibir que están, que pueden ser útiles o necesarios, o que las cosas que realicen sirven para algún objetivo, ¿no? Ahí la estimulación cognitiva entonces cobra una importancia relevante en términos de la funcionalidad. Y también otro concepto relevante que tenemos que tener en cuenta es la reserva cognitiva, y apunta a que las personas mayores, y en realidad todas las personas, porque todos estamos envejeciendo, todos en algún momento vamos a llegar a ser mayores, ¿cierto? Todos tenemos recursos cognitivos, es decir, tenemos diferentes estrategias personales para poder funcionar mejor desde el plano cognitivo. Por ejemplo, personas que somos o que tenemos dificultades para memorizar, solemos ocupar como estrategia, por ejemplo, tener una agenda, o si tenemos que recordar alguna lista, utilizamos algunas estrategias mnemotécnicas, es decir, por ejemplo, utilizar algunas iniciales de las palabras y crear frases para acordarme nuevamente de lo que quería hacer, y eso al final lo utilizo en mi cotidianeidad, ¿ya? Si es que tengo una agenda, eso me va a permitir organizarme, ¿cierto? Tengo la semana, tal día voy a realizar tal actividad, o X día es el cumpleaños de mi nieto, entonces lo tengo registrado en el calendario para que si es que se me olvida, tengo ahí una ayuda. En definitiva, estas estrategias nos permiten funcionar, ¿cierto? En el cotidiano. Entonces, cuando hablamos de personas mayores también tenemos que valorar que ellos y ellas tienen una reserva cognitiva, es decir, recursos como los que he comentado, que les permiten a ellos adaptarse y encontrar alternativas para resolver sus problemas. Entonces, una manera interesante sería conocer a los residentes con los que trabajamos y preguntarles si es que tienen un envejecimiento normal o quienes tienen un deterioro cognitivo leve, como con qué estrategias ellos se ayudan para poder finalmente continuar realizando sus actividades cotidianas. Siguiente, por favor. Y bien, en estas actividades cotidianas, en esta funcionalidad, solemos, cuando hablamos de estimulación cognitiva, principalmente asociarlo a la memoria. ¿Se han fijado? La memoria pareciera ser una función cognitiva de las más importantes. Pero existen otras funciones y habilidades cognitivas que también son muy importantes, como el seguimiento de instrucciones. Me imagino que ustedes como cuidadoras, cuidadores o también otros profesionales que trabajan en el EAM, y principalmente con personas que tienen trastornos neurocognitivos, demencia, pueden observar que algunos tienen dificultades para seguir instrucciones. Y por más que entregue las instrucciones, necesitan apoyo, es decir, que la instrucción pueda darla en pequeños pasos o que tenga que reiterarla, porque justamente la memoria de trabajo, es decir, la memoria que nos permite funcionar en el cotidiano, se nos olvida, entonces necesito que me apoyen con esa información. Pero también tenemos la atención, tenemos el lenguaje, la capacidad de resolver problemas, que esto es muy importante cuando trabajamos en estimulación cognitiva, porque no esperamos que solamente las personas mayores realicen sudokus o que realicen, sino que esperamos que las personas mayores puedan realizar sus actividades cotidianas realizando, secuenciando pasos y obviamente estando orientado, ¿cierto? Por eso la orientación es un elemento importante, saber dónde estoy, cuál es la fecha de hoy, ¿cierto? ¿Estamos en el año 2021 o sigo pensando que es en el 1900, que a veces son como las respuestas que a veces solemos escuchar, ¿no? Entonces,
cuando vemos una imagen como la que está acá en la diapositiva, vamos a ver justamente a personas mayores que cuando utilizan una témpera, que parece algo tan sencillo como tomar un pincel y ponerla en la pintura, ese ejercicio significa que la persona sabe para qué se usa el pincel. Sabe que al utilizar cierta cantidad de pintura y ponerla sobre la botella, va a tener tal color, ¿cierto? Entonces, cuando realizamos actividades, ponemos en práctica muchas funciones y habilidades cognitivas, además de la memoria. Eso quiero que sea un mensaje también importante a tener en cuenta. Y por eso no solamente tenemos que esperar que la persona recuerde lo que le decimos, sino que pueda funcionar en la cotidianeidad, con otras funciones cognitivas como las que están en la presentación. Siguiente, por favor. Entonces, todo lo que hemos hablado anteriormente, es decir, el concepto de estimulación cognitiva, tenemos que aplicarlo a este protocolo, es decir, a esta orientación, a esta guía que nos ofrece Senama para poder fomentar la utilización de las funciones y habilidades cognitivas en el desarrollo de actividades que nos permiten tener mayor funcionalidad, es decir, mayor capacidad para hacer las cosas cotidianas, ¿ya? Entonces, el objetivo del protocolo es estimular y mantener estas funciones mentales de las personas mayores institucionalizadas, potenciando su autonomía en sus actividades de la vida diaria, es decir, potenciando la manera en cómo ellos deciden acerca de cosas muy puntuales del cotidiano vivir y ser así un poquito más independientes, ¿ya? Pero el concepto de autonomía al que se refiere este objetivo significa la capacidad de que la persona pueda decidir. Es decir, hoy día quiero utilizar el chaleco verde o el chaleco rojo. Hoy día está lloviendo. ¿Me pondré la polera solamente o me pondré la polera y el chaleco? Y esas decisiones que parecen tan sencillas requieren de que la persona esté orientada, requieren de que la persona pueda decidir correctamente, resolver un problema sencillo y cotidiano como cómo vestirme adecuadamente para el clima de hoy, ¿cierto? Bien. Ahora, el protocolo está dirigido para personas mayores sin deterioro cognitivo o con deterioro cognitivo leve, ¿ya? Este protocolo no está para personas con demencias. Las demencias requieren entonces de un abordaje que es más personalizado e individual. Este protocolo de estimulación cognitiva está dirigido, como dice acá, entonces a personas mayores que no tendrían un deterioro cognitivo, es decir, son personas mayores cognitivamente sanas o que el deterioro cognitivo puede que exista, pero puede igualmente seguir haciendo sus actividades cotidianas, ¿ya? ¿Quién es el responsable de este protocolo? Son los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos o psicólogos, ¿ya? Ellos son las personas que van a realizar estas sesiones que les voy a explicar a continuación. Sin embargo, el rol de las y los cuidadores es fundamental, porque los profesionales de la salud que hemos trabajado o trabajan en las residencias necesitan del apoyo del equipo de trabajo y los cuidadores son fundamentales, son las personas que pasan más tiempo con las personas mayores y por lo tanto, si no trabajamos en equipo, el protocolo no logra sus resultados. Por eso es fundamental que ustedes estén acá presentes y recojamos también sus experiencias para que estos protocolos puedan ir mejorando. Bien, siguiente por favor. Bien. ¿Qué elementos entonces debieran contener las sesiones de estimulación cognitiva? Estas sesiones deben tener sí o sí algún elemento de interacción intelectual, es decir, pensar bien cuáles son las funciones cognitivas que voy a reforzar. ¿Será la memoria? ¿Será la atención? ¿Será la resolución de algunos problemas? ¿El seguimiento de instrucciones? Tiene que haber ahí un componente que tiene que trabajarse. Tiene también que existir un componente de ejercicio físico, de activación, ¿no? Ahí los kinesiólogos nos pueden dar también una cátedra acerca de qué ejercicios físicos pueden servir para este tipo de actividades. En este sentido,
las actividades físicas pueden iniciar la sesión, de manera que así, además de activar físicamente a las personas mayores, también se produce un rompehielo, ese concepto que nos habla de cuando se reúne un grupo de personas y existe un poquito de vergüenza al comenzar una actividad grupal o están un poquito nerviosos. Estas actividades vienen como a hacer que las personas se sientan más cómodas, ¿ya? Por otro lado, estas sesiones de estimulación cognitiva también debiesen tener un elemento de aprendizaje, algo nuevo que pueda aprender esta persona mayor y que así sea también significativo esta sesión. Y también de autocuidado, es decir, que la sesión también apunte a realizar o a colaborar con algún aspecto del autocuidado, con las actividades de la vida diaria podría ser, o también con las actividades del día del vivir que se realiza en la misma residencia. Siguiente, por favor. Bien, entonces acá vemos que el protocolo, es decir, si nosotros vemos, el protocolo nos habla de que aproximadamente debiesen ser entre 12 a 20 sesiones, ¿ya? Que estas sesiones debiesen tener una periodicidad de 1 o 2 veces por semana y que hay diversos materiales que se pueden utilizar. Pero antes de llegar a la sesión propiamente tal, tiene que haber un proceso previo por parte del profesional, es decir, tiene que haber una etapa 1, es decir, de una evaluación inicial de aspectos cognitivos. Este protocolo nos habla de que se podría utilizar, por ejemplo, el instrumento del test de MOCA, ya que hay quizás terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos o psicólogos también conocen de esta, pero también podrían utilizarse otros instrumentos que podrían ser bastante útiles dependiendo del nivel de escolaridad de la persona mayor. Hay algunas personas mayores que no tienen una lectura y una escritura, entonces podríamos utilizar alguna pauta más sencilla, como el Pfeiffer, ¿no? Y también algunos elementos de observación que nos permitan darnos cuenta cómo la persona mayor se desempeña desde el ámbito cognitivo. Cuando ya fue evaluada esta persona mayor desde el plano cognitivo o el grupo de personas mayores, se tiene que pasar a la etapa 2, que es la conformación de grupos, ¿ya? Y acá lo que se recomienda en este protocolo es que en este grupo de estimulación cognitiva, si hay, como les dije anteriormente, personas con demencia, lo mejor es que esto se haga individualmente. Si existen personas mayores sin deterioro cognitivo, se recomienda para el logro de objetivos que los grupos sean entre 2 a 10 personas. Y si existen grupos de personas con deterioro cognitivo leve, el máximo sea de 4 personas, ¿ya? Y esto porque se propone de esta manera porque es la evidencia científica dice que en grupos con este tamaño se logran mayores objetivos, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener en cuenta la cantidad de personas que hay por grupo de trabajo. Cuando ya se conformaron los grupos, entonces pasamos a la etapa 3, que es la etapa de la realización de sesiones, que es lo que les estaba explicando, 1 o 2 veces por semana, con diversos materiales, como láminas, tarjetas, cuadernos, ¿cierto? La etapa 4 es de reevaluación de aspectos cognitivos de la persona mayor, es decir, al finalizar estas de 12 a 20 sesiones, se realiza un proceso de evaluación utilizando las mismas técnicas de evaluación que se ocuparon al comienzo para ver si han habido mejoras en ese aspecto. Y finalmente la etapa 5 es el fomento de la cognición mediante la comunicación, ¿ya? Y esto en concreto, ¿qué se refiere? A que van a haber momentos evidentemente que no son del taller grupal, ¿no? Y que es el resto de la jornada. Entonces ahí se recomienda utilizar otros elementos que van a ir reforzando también las habilidades y funciones cognitivas. A continuación después les voy a mostrar cuáles son estos, algunos ejemplos. Bien, acá por ejemplo vemos ahí una persona mayor que está utilizando audífonos. Acá es muy importante que
la música justamente que nos rememora a otras épocas de nuestra vida, sea acorde a sus intereses, acorde a su historia de vida. Acá también vemos algunos ejemplos de láminas, si lo ven a mano izquierda, son láminas de personajes o de personas que las personas mayores han conocido y que tienen que ver con su historia de vida, o por lo menos con lo que han visto en la televisión o han escuchado en la radio, con hitos, ir vinculando actividades con hitos biográficos. Algunas personas se habrán casado, otras han tenido hijos, quizás otras no, pero han habido otros hitos dentro de la vida que son importantes de tomar en cuenta. Acá vemos también como ejemplo de actividades grupales, si ven personas mayores que están participando de actividades de manualidades y que esas manualidades tengan un objetivo, a lo mejor en el mes de noviembre ya se está trabajando actividades vinculadas con la preparación de decoración para el mes de la Navidad, ¿cierto? Como para ir preparando a esa fiesta. Siempre ir utilizando las fechas del año para poder hacer actividades y así favorecer la orientación temporal es sumamente positivo. Yo me imagino que en sus respectivas residencias también hacen eso. Siguiente, por favor. Bien. Cada sesión de estimulación cognitiva se recomienda que dure aproximadamente 60 minutos. No es bueno que sean sesiones tan extensas, ¿ya? Es importante que estas sesiones tengan un tiempo acotado. Acá nos sugieren, por ejemplo, 10 minutos de recibimiento de la sesión, es decir, el espacio en que las personas mayores llegan a la sesión. Luego, unos 15 minutos de una actividad medianamente compleja, ¿no? Segunda actividad compleja, otros 15 minutos, y una tercera actividad simple son 15 minutos, y una actividad de cierre, otros 5 minutos más. Total, entonces, son 1 hora. Entonces, ¿qué es importante? Que al iniciar la sesión es necesario que se realice un trabajo de orientación temporal, ¿ya? Recordar dónde están, en qué comuna están, en qué región, ¿cierto? ¿Cuál es la fecha, el día, la hora? Apoyarse idealmente de que en el lugar donde están haciendo la actividad pueda tener la fecha, que esa fecha esté actualizada. A veces en ocasiones el calendario que está en las residencias no se actualiza. Es importante que por favor ustedes como cuidadoras y cuidadores puedan mirar que justamente los calendarios que estén dentro de la residencia estén actualizados, porque las personas mayores se apoyan y ustedes y todos nosotros como entorno también favorecemos que las personas estén orientadas temporalmente. Si se fijan, no sé si les ha pasado, pero cuando uno no sabe la fecha, uno realmente está perdido, ¿no? Y es como, ¿qué tenía que hacer hoy día? ¿Qué tenía que hacer mañana? Entonces, imaginen esa sensación de desorientación permanente. Entonces, tenemos que, como entorno social, favorecer esa orientación, ya que las personas puedan saber, como les decía, dónde están, en qué fecha, en qué horario. Siempre terminar la actividad con un resumen, un cierre y considerar las sugerencias y comentarios de las personas mayores. Eso es muy importante porque cuando tomamos en cuenta las opiniones de las personas mayores, se favorece el vínculo, ¿no? Que la persona se encante con la actividad y de esa manera favorecemos también la continuidad de las sesiones, que participe en todas las actividades. Siguiente, por favor. Acá vemos una imagen de cómo se propone registrar la evaluación inicial y final de esta estimulación cognitiva. ¿Ya? Acá está el nombre del profesional responsable, el número de sesiones, participantes, fecha de inicio y término. En la primera columna se registra el nombre de participantes, en la segunda el puntaje de la evaluación inicial, ¿cierto? Al aplicar el instrumento que se decide en la segunda columna y luego el mismo instrumento
en la tercera. De manera que ahí se va registrando si han habido un mantenimiento o una mejora de la evaluación cognitiva. Siguiente, por favor. Y acá, interesante ver un ejemplo de sesión de un programa de estimulación cognitiva, ¿ya? Es importante que cada actividad que se tome en cuenta tenga su propio objetivo. Hay un micrófono que está activado. Si se puede apagar, por favor. Eso. Muchas gracias. Bueno, si se fijan, cada actividad tiene su propio objetivo, ¿ya? Esto es el ejemplo de una sesión, es decir, de una actividad que dura 60 minutos. Acá vemos que el objetivo de la sesión es entrenar habilidades de memoria y atención mediante el uso de estrategias de lenguaje, ya a nivel léxico y morfosintáctico. Esta sesión fue realizada por un fonoaudiólogo, entonces tiene ahí un énfasis en los elementos de la comunicación, por ejemplo. Acá esta persona dispone las características del recibimiento, es decir, hay una sala que se encuentra dispuesta en forma circular. O sea, las personas mayores están viéndose los rostros mientras interactúan, no es que están viendo una pantalla al frente, están observándose. Acá él señala, se tiene un globo para jugar a tirárselo entre los asistentes mientras se canta la canción Vivir mi vida de Marc Anthony. Se va deteniendo la música y la persona que se queda con el globo saluda al resto y cuenta algo que haya hecho en la semana. ¿Ven? Entonces acá hay un ejemplo de una actividad pequeña, concreta, para poder recibir. Y también hay un elemento de activación física, ¿cierto? Se están lanzando los globos, ahí el profesional podría ser un poquito más exigente, pedir de qué manera lanzar el globo, con los brazos bien arriba, o lanzárselo a la persona que está más lejos, o a la persona que está al lado. En vez de un globo puede ser una pelota, y ahí uno va variando, ¿no? Dependiendo de las características del lugar, de si tenemos o no los materiales, ahí tenemos que tener todo eso en consideración. Esta actividad de recibimiento, 15 minutos, la forma de evaluar ahí, el profesional tiene ahí su listado de cotejo con algunos materiales como diapositivas y proyector y un computador, ¿ya? Siguiente, por favor. Acá hay una actividad 2, ¿se acuerdan que el protocolo de estimulación cognitiva habla de 3 actividades principalmente? Acá está la segunda, y que tiene que ver con homenajear a Chile, porque está relacionado con las fiestas patrias, ¿no? Entonces, se trabaja memoria, asociación, mediante tareas de creación poética con lugares de Chile. Esta es una actividad que es más compleja, pero que dura solamente 15 minutos, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y la última actividad, que tiene que ver con un karaoke nacional. Nuevamente, la temática está vinculada con las fiestas patrias o el tema de Chile, ¿no? Y en esta tercera actividad, su foco es la atención, la de este profesional, que lo trabaja en actividades que son de 15 minutos y que también tiene su listado de cotejo para evaluar la sesión. Y nos propone una actividad de cierre que es una retroalimentación positiva de la actividad realizada. Se entrega una guía de trabajo para la tarea en casa. Por ejemplo, en este caso, esta guía de trabajo viene siendo esta etapa 5 que les mencioné anteriormente, es decir, que tras finalizar una sesión se pueden proponer algunas actividades alternativas y complementarias que permitan a la persona mayor ir trabajando funciones cognitivas. En este caso, dice, no nos especifica qué podría ser, pero puede ser, por ejemplo, trabajar refranes, y una persona tiene al lado izquierdo el comienzo de un refrán y el lado derecho el término del refrán, y supongamos que tiene que unirlo. Va a depender de las características del grupo, ¿ya? Pueden haber actividades que son más complejas que esa, evidentemente. Ahí es importante que el profesional determine, de acuerdo a la capacidad cognitiva de los residentes, cuál podría ser la actividad más adecuada para complementar la actividad grupal de la sesión cognitiva. Siguiente, por favor. Ahora, esta pregunta me gustaría dejarla abierta a ustedes como participantes de esta sesión. ¿Cómo colaborar
desde su respectivo rol en este protocolo. Porque yo les he estado contando que este protocolo son un conjunto de sesiones en particular que lo ejecuta, ¿cierto?, o un fonoaudiólogo, o un terapeuta ocupacional, o un psicólogo, pero ustedes como cuidadoras y cuidadores, ¿de qué manera ustedes visualizan que podrían colaborar con este protocolo? Ojalá pudiesen activar sus micrófonos para poder leer o escuchar. A ver. Cecilia, parece que ahí activaste tu micrófono. Sí, lo había activado, pero para escuchar, pero en fin, igual para, de manera que uno puede colaborar como cuidadora, yo creo que es obviamente la pauta o el fonoaudiólogo, la persona especial que le hace directamente, digamos, el tratamiento neurocognitivo a los abuelitos. Nosotros tenemos que colaborar, obviamente, trabajando igual en conjunto, en equipo con ellos. Como usted explicó, nosotros somos las personas que pertenecemos, estamos día a día y más tiempo con ellos, informando también a la persona especialista del desarrollo diario, de lo que se le entregó en el tratamiento neurocognitivo, cómo ha ido evolucionando, y uno también ir reforzando durante el día actividades con ellos. Haciendo, interactuando con ellos y también sintiéndonos dentro de lo mismo, que como que, a ver, que no solamente tengan la sesión neurocognitiva en un espacio determinado, sino que estemos constantemente y diariamente reforzando lo que se les entregó para su reforzamiento. Sumamente importante lo que tú señalas, Cecilia, porque y yo quisiera agradecer tus palabras, porque como están ustedes el mayor tiempo con las personas mayores, son quienes más los conocen. Acá también María, complementando tu propia respuesta, Cecilia, habla que podemos dar tips, ¿cierto?, de las cosas que le gustan a la persona mayor. Muy importante. También ir reforzando, como dice Cecilia, reforzando el trabajo que se realiza en estas sesiones. Ustedes conocen en forma muy cercana la personalidad, ¿no?, la forma de ser de esta persona mayor. Por lo tanto, pueden entregar tips, consejos a los profesionales de aquellos elementos que ustedes han observado, de si la persona se desempeña de igual manera, si está un poquito más activa, si está más sociable, porque también tenemos que evaluar que este tipo de sesiones apuntan a la socialización, o sea, y ustedes como cuidadores pueden aportar justamente en ir dando estos reportes, en ir dando estos feedback para ir conociendo en cómo se va expresando las mejoras en el cotidiano. Así que me parece súper bueno tu aporte, Cecilia, y María también, que estaba anotando acá. ¿Algún otro comentario acerca de cómo ustedes también pueden colaborar desde este rol en el protocolo? ¿Aló? Hola, Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Me ¿Cómo escuchan bien? estás? Sí, te escuchamos muy bien. Ya. Yo soy kinesiólogo del Hogar 20. Genial. Bueno, como Bienvenido. estás, gracias. Como estás diciendo tú, claro, al principio de todas estas sesiones, el kinesiólogo podría ayudar en la activación física de los residentes, ya sea con ese globo que mencionaste o con pelotas que no sean muy pesadas, o cualquier actividad que sea activar físicamente a los residentes y que también al mismo tiempo sea divertida para ellos. También el kinesiólogo puede estar ahí, no sé, revisando postura, revisando que las personas, no sé, el tipo de silla sea adecuada para los residentes, porque no es lo mismo una silla con posabrazos que una silla que no tiene posabrazos. De repente un residente que no tiene muy buen control de tronco, una silla sin posabrazos quizás es un poco incómoda o peligrosa. Entonces, Exactamente. claro. Sí. Ahora, más que eso, no se me ocurre. Igual yo llevo poco tiempo trabajando, entonces no se me ocurriría que otra cosa más podría ser kinesiólogo. Aparte de ayudar en todo lo que se pueda también.
Sí, yo creo que tú, Felipe, has dado con información bastante importante, es decir, este protocolo de estimulación cognitiva nos habla de que tiene que haber elementos de activación física para que tenga un efecto positivo. Desde ese plano, si se fijan, en la etapa 5 era entregar otras actividades como puzzle, como sudoku, que son las típicas actividades que nosotros observamos que las personas mayores realizan como en estos espacios que no son del grupo, del taller, pero que lo ocupan en forma personal. En ese sentido, las actividades físicas que ustedes como kinesiólogos conocen, también es importante que puedan colaborar en este ejercicio, educando a la persona mayor, justamente con algunas actividades que pueden ser realizadas en forma segura en sus momentos personales. Estoy pensando en personas que no tienen deterioro cognitivo, ¿cierto? O con deterioro cognitivo leve, ¿no? Porque si vemos personas que tienen mayor grado de deterioro, esa información que tú nos comentas y de tu propio conocimiento también sería muy útil entregarla a los cuidadores, de manera que en los espacios donde no se realiza el taller y son espacios libres, los cuidadores también pueden utilizar ese conocimiento que tú les entregas como kinesiólogo para también fomentar la activación física, ¿no? La activación física es muy necesaria, tiene muchos beneficios, además de mejorar la fuerza, ¿cierto? La resistencia o aumentar el rango de movimiento, también tiene beneficios en términos del ánimo de las personas mayores, y efectivamente si todo eso comulga y nos lleva a una mayor funcionalidad, la verdad es que el aporte es muy positivo desde tu área también, Felipe. Acá también, gracias Felipe por tu aporte,